Como bien sabemos, el domingo pasado comenzamos con un tema que nos habla de los siervos del Señor, promovidos por Dios mismo, y también un rey que fue Ciro, para volver a Jerusalén. Y el propósito era la edificación o reedificación del templo de Jerusalén. Y ¿se acuerdan cuántos años estuvieron en cautiverio? 70 años. Y eso fue como consecuencia. Bueno, hay distintas cosas, ¿no es cierto? Si uno lee la historia que está escrita en la Biblia, uno de los motivos era de que no dejaron descansar la tierra, porque cada 7 años, o sea, como creó el Señor, como creó Dios la tierra y todo lo que había, ¿no es cierto?, en 6 días, y el 7º día dice que descansó. Y la tierra también tenía que trabajar 6 años y descansar 1 año. Y después de ese año, al 8º año, otra vez empezaba 6 años, ¿sí? Y ellos no hicieron eso, sino que, o por falta de fe, pensando que les faltaba el alimento, iba a faltar el alimento, o por ambición de no perder la ganancia de ese año, entonces no la dejaron descansar. Y otra de las cosas fue que se volcaron a la idolatría y desobedecieron al Señor. Si uno, por ejemplo, después en casa se puede leer Isaías capítulo 1, vamos a leer algunos versículos nomás en la página 709 del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 1, versículo 11. Bueno, vamos a leer 2 textos, en el 16-17. Después en casa se puede leer, que es interesante. Y 16-17 dice: lavad, limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. El 18 dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y también en Jeremías, es el libro siguiente, el capítulo 2, en la página 764. Vamos a leer 3 versículos. Si alguna gente, 2:11, pero vamos a leer el 10 primeramente, porque si no queda como cortado. Jeremías capítulo 2, vamos a leer desde el 10. Dice: porque pasad a las islas de Sitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Si alguna gente ha mudado a sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque 2 males ha hecho mi pueblo: dejaronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Entonces, más o menos para tener una idea de todo lo que han hecho, porque fue mucha la maldad que hicieron, ¿cierto?, la desobediencia. Y bien, y precisamente en la lectura que tuvimos de Esdras, se completaban los 70 años de cautiverio. Entonces, dice ella en la página 497, bueno, la tenemos señalada, ¿no?
precisamente en el capítulo 1, versículo 1, y en el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, y por boca de Jeremías excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, como lo dice bien clarito, ¿no? Bien claro que fue Dios mismo que se dice, incitó el corazón de Ciro para que hablara al pueblo de Israel que estaba cautivo, para que vinieran a Jerusalén, y el propósito era edificar el templo, pero lógicamente que iban a edificar otras cosas, ¿no es cierto?, sus hogares y bien. Y bueno, el capítulo 2 habla de quiénes son los que vinieron. Y en el versículo 68 que leímos, ya habla en el 68 dice: algunos de los cabezas de los padres, o sea, de los mayores, los que eran, en otro lado se dice los principales, ¿no es cierto?, pero acá dice cabezas, personas que tenían un poco de, ¿cómo se dice?, podían sobresalir entre otros en cuanto a poder a tomar decisiones. Bien, y lo primero que se habla de las ofrendas que dice voluntariamente para la casa de Dios. Y me hace acordar cuando David quiso edificar templo también, y el Señor no se lo permitió porque había derramado mucha sangre, ¿no es cierto?, en la conquista de la tierra de Israel. Pero me acordaba de las ofrendas, ¿no es cierto?, que ya era demasiado, sobraba lo que habían juntado. Acá no dice si fue mucho o poco, ¿no? Habla de ofrenda voluntaria. Y bueno, en el 69 dice: según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra, y después indica la cantidad de lo que se dio. Y en el 70 habla de lo que dijimos, ¿no es cierto?, de sus habitaciones. Dice en el 70: y habitaron los sacerdotes y los levitas, los del pueblo, y los cantores, y los porteros, y los netineos en sus ciudades. Todo Israel en sus ciudades. Bien, cada uno en su ciudad, ¿no es cierto? Y en el 3:1: y llegado el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre. Nosotros no sé si podemos imaginar lo que sentía esta gente, ¿no es cierto?, después de 70 años. Lógicamente no todos los que salieron en cautiverio estuvieron los 70 años, porque muchos murieron ahí en Babilonia, y muchos nacieron en Babilonia, entre ellos Jesúa, que era un sacerdote, y muchos más, ¿no es cierto?, porque acá después, más abajo en el 8 habla: y pusieron a los levitas de 20 años arriba, y eran 70 años de cautiverio, y ellos tenían 20 años, lógicamente nacieron en Babilonia. Bien. Se junta como un solo hombre, y en el 2 entonces se levanta Jesúa, hijo de Josadé, y sus hermanos, ¿no?, los sacerdotes. Bueno, Jesúa iba a ser el sumo sacerdote porque era de descendiente de Levita, y lógicamente era de descendiente del sumo sacerdote. Y después hay otras, en otros escritos, en otros libros, por otros profetas, y hablan, ¿cierto?, como para completar toda la historia. Y después habla de Zorobabel, hijo de Saltiel, y sus hermanos,
y sus hermanos, que Zorobabel era descendiente de David, y uno se fija en la genealogía en Mateo, ahí está nombrado, y también en Lucas. Y bien, y juntos dice, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y el altar, Dios les había dado las indicaciones de cómo debía ser levantado, y tenía mucha importancia, ¿no es cierto?, de la manera como lo debían hacer. Y ahí, por ejemplo, cuando le dice que si lo hacían de piedra, la piedra no debía ser labrada. Tenía que ser la piedra natural, que la ponían ahí, varias piedras, ¿no es cierto?, para hacer el hueco donde iban a poner la leña, y después sobre la leña el sacrificio. Porque estuve mirando, y lo voy a leer, ¿no es cierto?, porque estoy buscando. Bueno. Dice, podían ser de tierra, madera o piedra, pero la piedra no debería ser labrada, porque si alzaban sin ser sobre ella, quedaría contaminada, ¿cierto? Y eso lo tenemos en Éxodo 20, 25, 26. No debe hacer nada de obras humanas al acercarse a Dios. Lamentablemente este principio ha sido violado terriblemente por inmensas sesiones de la cristiandad en las que se enseña que el hombre debe acercarse a Dios con obras para ser aceptado por Él. Eso se puede ver en Efesios 2, 8, 9, muy conocido. Lo vamos a leer también en la página 217 del Nuevo Testamento, los versículos 8 y 9, y dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 10, 8 y 9, perdón. Y después, si lo quieren leer también, en Tito, capítulo 3, del 7 a 10, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver ya que estamos. Tito está después de Hebreos, en la página 240, 7 a 10. Y dice: para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Malas cuestiones necias, genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y van. Solo por la gracia, como dice el principio del versículo 7, para que, justificados por su gracia. Bueno, todo lo que el hombre puede hacer como para ganar el favor de Dios no tiene validez. Bien, vamos a volver a ellas. Y en el versículo 3 dice: asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo a los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. No sé qué tamaño tendría, no sé si cuando Dios les ordenó la construcción del tabernáculo, si les dio medida para el altar. Si te acordás, no te acordás, bueno, tenía una medida, ¿cierto?, que Dios les había establecido para el altar. Y acá dice: y asentaron el altar sobre sus basas. Y en el versículo
10 de Esdras capítulo 3, dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompeta, y a levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según ordenanza de David, rey de Israel. Que hay una diferencia. El altar, dice, fue colocado sobre sus basas, que ya estaban. Pero en el templo, dice, y en el 10, ¿no? Y echaban los cimientos. Y después vamos a decir, ver por qué. Pero en el caso del altar, como era una cosa chica relativamente, entonces quedaron los pilares, son pilares, son unas cosas chiquitas, y donde por ejemplo, hay el pilar ese que tiene su patita ahí abajo, y la que está arriba está la maceta, ¿no es cierto? La maceta está sobre su pilar. Y también el altar era chico, entonces no había. Y bueno. Perdón, en Segunda Crónicas, capítulo 4, están las medidas del altar que hizo Salomón. Me voy a decirlo ya que está. Segunda Crónicas 4.1 dice: hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud y 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Creo que codos son 40 centímetros, 50 centímetros. Según. Sí, de codos. Sí, porque. Pero las bases quedaron. Sí, no era chiquito, tan chiquito, pero. Ponerlo en la plataforma sobre la cual había estado. Sí. Pero por eso estaban las bases, ¿no es cierto? Los lugares donde se podía. Bien. Y el altar, como dice en el versículo 3, dice: asentaron el altar sobre sus bases, y después dice: ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos a la mañana y a la tarde. Y a veces, que si uno no. El altar que hicieron en el tabernáculo era más chico, era de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura, y era cuadrado, y su altura de 3 codos. Claro, porque el tabernáculo era más chico que el templo. Después 20 codos son casi 10 metros. Sí, no, sumando es grande. Es grande, pero bueno. Entonces, y esto cada tanto, ¿cuánto hace que no hablamos ni de tabernáculo ni de sacrificio de los israelitas hablando? Y bueno, me puse a buscar, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo el holocausto que el sacrificio. Dos cosas muy distintas. Y simbolizan cosas muy distintas. Y lo voy a leer para que sea más claro. Holocausto, llamado así por ser completamente consumido sobre el altar, del cual ninguna parte era comida, ni por el sacerdote ni por el ofrecedor. Tenía el propósito de propiciar la ira de Dios ocasionada por el pecado o por transgresiones particulares, y su combustión completa indicaba la dedicación personal del ofrecedor, su naturaleza entera, su cuerpo y alma, como necesaria para formar un sacrificio aceptable a Dios. Y tenemos la cita de Romanos 12.1, que cada vez que uno la lee, no sé, a mí me pincha bastante fuerte, ¿no? Pero si alguien lo puede leer, Romanos 12.1, de la página 181, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es lo que significaba el holocausto, ¿no es cierto? Si bien el que era consumido en su totalidad era el animalito, pero manifestaba el deseo de aquella persona que ofrecía este holocausto, este animal para el holocausto. Ahora, ¿quién veía? O sea, cuando Dios miraba, no miraba precisamente el animalito consumido, miraba el corazón, ¿no? De siempre. Eso fue antes y es ahora. Y por eso, ahí en Isaías, si lo leen en casa, van a ver que ya Dios estaba cansado de tantos sacrificios, porque ya lo hacían y no tenía el sentido que debía tener. Lo hacían por costumbre. Hacían como ritual. Pero... Un ritual, sí, por costumbre directamente. Pero no le daban el sentido que debía tener. No había ni arrepentimiento de pecado, ni entendían que ese sacrificio simbolizaba a aquel Mesías que iba a venir. Ahora nosotros recordamos al Mesías no que va a venir, sino al que vino. Y ahora tenemos otra esperanza que venga a llevarnos. Bueno, y por eso me llamó la atención, porque si volvemos ahí a Esdras, ahí no habla de sacrificio, habla directamente de holocaustos. Así que evidentemente eso lo hacían en representación de todo el pueblo, ¿no es cierto? De toda la gente que estaba ahí, y lo hacían a la mañana y a la tarde. Y lógicamente, por eso decía anteriormente que nosotros no podemos imaginar, ¿no es cierto?, la alegría que tendrían de poder volver, no solo los que algunos que se fueron de chicos, que podían volver porque hay gente mayor, sino aún los que nacieron ahí en Babilonia. Y mucho más, como decían en la lección, ¿no es cierto?, los ancianitos, recordando lo que era el templo y lo que vieron cuando llegaron, todo destruido. Y bueno, eso por un lado. Pero hablamos de los sentimientos que tenían en ese momento en que vinieron e hicieron estos holocaustos. Después habla en el 4 de la solemnidad de las cabañas. Y bien, eso lo hicieron en principio también porque cuando vinieron de allá estaba todo destruido, así que tuvieron que hacer un lugar donde guarecerse del clima, ¿no es cierto? Pero después, como dice en la última parte del versículo 70 del capítulo 2, y todo Israel en sus ciudades. Después edificaron, ¿no es cierto?, sus ciudades, sus lugares. Y esto de levantar el altar, lo hicieron al 7º mes de haber llegado a Jerusalén. Y bueno, después hicieron en ese lugar, como estaban ya otra vez, la solemnidad de las cabañas, que también simbolizaba, ¿no es cierto?, el cuidado que Dios tuvo de ellos en el desierto, que vivieron ahí en cosas así, cabañitas hechas de lo más, en el desierto no hay nada, ¿cierto? Y es decir, que con lo que podían encontrar se hacían algo para habitar. Y dice que recordaban el cuidado que Dios tuvo de ellos en ese lugar. Y en el 5 habla también que además del holocausto continuo,
y la nueva luna y todas las fiestas santificadas a Jehová y todo sacrificio espontáneo, seguían las ofrendas voluntarias. Se ve que estaban alegres, contentos, porque daban todo, ¿no es cierto? Bien, y en el 6 habla, ¿no es cierto?, del primer día del mes séptimo, que es lo mismo que nos dicen en el 3.1, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. Y bien, y en el 7 habla que dieron dineros para comprar todo lo que era la madera, y habla de cedro del Líbano, y habla del cedro del Líbano en distintos libros, ¿cierto? Porque se ve que era una madera una madera especial, ¿cierto? Y seguramente también el precio sería, pero la gente daba de voluntad para comprar todas estas cosas. Y luego en el 8 dice, en el año segundo de su venida, o sea, al segundo año de que vinieron de la cautividad, comenzaron Zorobabel, que era descendiente de los reyes, y Jesuá, que era descendiente de los sumos sacerdotes. Y dice, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que tuviesen cargo de la casa de Jehová. Seguramente que tenían conocimiento, ¿no es cierto?, de cómo hacer un fundamento, una base. ¿Sabes cuánto tardaron en construirlo? Y acá no sé, no sé si llegaste a leer eso. Está en la tabla cronológica. En la tabla cronológica. Se demoraron como 15 años después, hasta que lo terminaron. Sí, porque no. No, el templo. Porque el tema, después lo vamos a ver también. Porque el problema, mirá, una experiencia triste que tuve, ¿no? Porque yo cuando iba a empezar a edificar, y alguien me hizo el replanteo, me lo hizo mal. Y yo no sabía ni qué forma tenía un ladrillo. Y bueno, se hicieron las bases y más grandes de lo que me indicaban los planos. Y bueno, ya estaban todas las bases hechas y fui a medir para el encadenado. Me encuentro con que estaban mal ubicadas. Y fui y le dije a dos personas que conocían el tema, le digo, mira, las bases están mal ubicadas. No puede ser, sí, están mal. Después fui a buscar otro y me dice, no puede ser, sí, están mal. Y yo sin saber nada. Bueno, vine esta otra persona y se midió una sola medida, es suficiente. Sí, tenés razón, están mal. 5 años. Me agarró una depresión, pero... Y después compañeros de trabajo me dijeron, no, vos tenés que empezar, que esto y aquello, bueno. Es embromado, ¿cierto? Es lo más... En principio es lo más importante, porque sobre eso se apoya todo lo que va hacia arriba. Y más aún cuando... Por eso pensaba, los muchachos de 20 años deberían tener conocimiento, ¿cierto? Porque no solamente hay columnas como esta que se pusieron acá, sino que eso tenía divisiones adentro. Entonces la columna o la base para la columna tiene que estar ubicada en el lugar
que le corresponde. Y otra cosa, el templo que edificaron en esa ocasión era más chico que el templo anterior, el que habían destruido. Porque lo mismo me pasó a mí, esa base que había hecho quedaron abajo. Yo no las podía levantar porque estaría todavía levantando bases. Había que hacer las nuevas. Pero como estaban fuera de lugar, entonces, pero ya está también. Si ellos querían levantar esas bases que tenían abajo, iban a tardar, pero así que el templo lo hicieron más chico. No es fácil ese tema, ¿no es cierto? Pero el Señor los ayudó, le dio la capacidad para hacerlo, pero también esto nos da una lección, ¿no es cierto?, sobre como se hablaba mientras se cantaba, la vida de uno, ¿no es cierto?, la vida del ser humano debe tener un fundamento. Y si vemos en el mundo hay muchísimos fundamentos. Yo tengo un familiar, no tiene, pareciera que se larga de un avión sin paracaídas, no para nunca. Me río porque siempre dice con mi lomo yo hago esto, y esto es lastimado por todos lados. Tiene, no sé si 14 años menos que yo y pareciera mucho mayor que yo. Pero es imposible hablar, ¿no es cierto? Y el ser humano es así. Se fundamenta en sus propios criterios, pensamientos, su capacidad física. No somos nada. Por eso desde el principio allí en Deuteronomio, creo que es Deuteronomio capítulo 32 o 33, en el 32, en el Cántico de Moisés, en la página 224 del Antiguo Testamento. Las palabras sabias de Moisés, ¿no es cierto? Y dice, escuchad cielos y hablaré. El 32:1. Escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la luna, como la lluvia mi doctrina. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová invocaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, y cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y nosotros tenemos el privilegio, la gracia de conocer, ¿no es cierto?, esta roca, este Dios, y como dice él, es justo y recto. Y eso también es lo que aprendieron los apóstoles y lo dejaron escrito para nosotros, ¿no es cierto? Por eso dice, vamos a leer dos textos, 1 Corintios 3:11 y Efesios 2:20. Bueno, 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y también lo aclara el apóstol Pedro, y dice la piedra principal
del ángulo, pero vamos a leer primeramente Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y acá confirma también o aclara el pensamiento o lo que decía Moisés en su cántico, ¿no es cierto? Cuando Moisés decía, Él es la roca cuya obra es perfecta. Y en Efesios el apóstol Pablo le dice precisamente a los efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos tuvieron la misma confianza y el mismo fundamento que tuvieron los apóstoles, y nosotros también debemos tener el mismo fundamento que tuvieron los apóstoles, que es el Señor Jesucristo, y sobre el cual está edificada la iglesia. Porque Él hizo todo, ¿no es cierto? La compró, la formó, enviando a su Espíritu, al Espíritu Santo, y es el que intercede por nosotros, por su iglesia. Y acá en 1 Pedro, capítulo 2, en la página 261, lo vamos a leer unos cuantos versículos, desde el versículo 1. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la ley espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Sin pena habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, pero elegida de Dios preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella pues honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Entonces, ¿cuánto debemos ser agradecidos, ¿no es cierto? Y dar alabanza al Señor, porque de corazón, porque el Señor mira. Podemos cantar y cantar, yo no puedo cantar porque me quedo, pero el Señor mira el corazón, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas podemos hacer? Pero el Señor mira. No, el hombre mira, lo decía, ¿no es cierto?, a Samuel. Y bien, el Señor nos ayuda entonces para que podamos tener meditar en estas lecciones, ¿no es cierto? Porque si bien muchas veces leemos y quizás a las apuradas cosas no les ponemos atención, pero cuántas enseñanzas nos deja este libro. Ya estudiamos hace un par de años, unos cuantos años, ¿cierto? Con otro libreto de Esdras y Nehemías. Y hemos leído hace un par de meses también el sentir de aquellas personas que estaban en cautiverio, ¿no es cierto? No me acuerdo la cita cuando hablaban que en Babilonia les pedían a los judíos que cantaran canciones de ellos, de los judíos, y decían, ¿cómo podemos cantar a Jehová en tierra de extraños? El Salmo, sí, por eso, pero no me acuerdo, 103. Bueno, lo voy a dejar desde el 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella, y colgamos nuestras arpas, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos.
Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los himnos de Sión. Y luego está la pregunta, ¿cómo cantaremos canción a Jehová en tierra de extraños? Y bien, nosotros también tenemos que pensar que estamos en tierra de extraños porque el mundo que nos rodea, vamos a dar cuenta que son los babilónicos, y estamos en tierra de extraños. Y somos peregrinos en este mundo, ¿no es cierto? Porque estamos mañana y nuestra patria, ¿cuál es? La patria celestial, ¿no es cierto? Así que estamos en tierra de extraños, pero el Señor nos permite que pudiésemos cantar para testimonio. El Señor nos ayude para que podamos poner, ¿no es cierto?, estas cosas, las enseñanzas de su palabra también, como decía, hay un dicho que dice, antes de poner la lengua en movimiento, ponga el cerebro en funcionamiento, ¿no es cierto? Que podamos recapacitar en estas cosas y meditar. Que el Señor nos ayude en estas cosas.